Hola amigos de YouTube. En el video de hoy voy a tratar de engañarlos, para ver si ustedes adivinan cómo está hecho este experimento. Es decir, lo van a ver acá, pero van a tener que adivinar en el transcurso del video. Es un experimento interesante, pero no vayan a salir como locos cuando hayan visto 2 minutos de video a querer replicarlo porque no les va a salir y se van a mandar una macana. Vean el video hasta el final como corresponde cuando es algo experimental así. Miren lo que tengo acá. Esto es esa manguera que viene para colocar suero. Y acá tengo una botella con agua a la cual le puse esto para poder colgarla como si fuera el bote de suero. ¿Estamos? Hasta ahí espero que vayan comprendiendo. Esto es agua común, agua de canilla, del grifo, la cual se puede tomar perfectamente sin ningún problema. En esta botella, gracias a esta tapa perforada, yo le voy a poder conectar la salida de agua y acá con una aguja le hice una perforación para que tenga una entrada de aire porque si no el agua no va a salir de ahí. Así que vamos a comenzar colocando la tapa y le vamos a colocar la manguerita del suero. Ahí está. El suero aquí está cerrado, así que en teoría si lo doy vuelta solamente va a intentar perder un poquito por ahí. Por otra parte, y acá viene lo interesante, tenemos una botella del mismo tamaño que esta, de 2 litros, que vamos a utilizar para el experimento. Acá viene una parte interesante ahora. Vamos a traer, y miren cómo está esta cervecita, está helada. Vamos a hacer un experimento utilizando el alcohol que contiene la cerveza. Vamos a destapar esta cerveza. Ay, por Dios, qué rico esto. No la vamos a tomar ahora. Pero sí la vamos a poner un poquito aquí dentro. No más de eso, ¿eh? Y le vamos a poner la tapa. En la cual recuerden que tiene una entrada y una salida. Aquí en la entrada le vamos a conectar la manguerita del suero para poder agregarle agua que vaya entrando aquí adentro de la botella. Bueno, ahí gotea un poco, pero ya va a dejar de gotear. Bueno, aquí ya tenemos el experimento en marcha. Veamos que se ve todo bien. Sí. Y vamos a abrir el goteo. Y lo abrimos para que comience a ingresar agua. Ahí está. Ahí pueden ver el goteo. Y ahora lo interesante es que el agua con su molécula de oxígeno e hidrógeno al caer y caer sobre la cerveza comienza a hacer una efervescencia y libera el alcohol que tiene ese poco de cerveza. Así que vamos a ver si ya tenemos, miren, ahí hay una pequeña llamita ya que le vamos a regular haciéndole entrar un poquito más de agua. Ahí está. Miren, ahí tenemos una pequeña llama, una llama verdadera, porque muchos pueden pensar que a lo mejor es una llama que uno la hace con algún efecto especial, ¿no? Uy, se apagó. Vamos a encenderla de nuevo. Estamos generando un gas ahí porque a medida que entra agua se libera acá. Mientras haya agua que esté entrando y la botella no se llene, va a seguir saliendo ese gas ahí y vamos a tener una llamita que puede servir para iluminación o para calentar algo. Vamos a ver si tiene caloría como para hervir el agua. Ahí la está haciendo hervir, ¿eh? No es mucho, pero miren cómo le hierve, ya prácticamente la está evaporando.
Bueno. Ahí sigue liberando y vamos a ver si la podemos achicar bajándole un poco el goteo. Ahí la achicamos porque está entrando menos agua y desaloja menos aire, por supuesto. Se achica, se achica, se achica. Y de acá volvemos a darle de nuevo. Bueno, ustedes acá no sé si habrán visto si hay algún truco o no, pero lo cierto es que los engañé a media porque el experimento es real, pero no es tan real como lo planteé yo en un principio. Los voy a explicar para que lo entiendan. En esta botella supuestamente vacía, yo les mostré al principio, primero les mostré una que tiene agua, que es la que está trayendo el agua acá, que está cayendo. Esa es agua real de canilla. En esta botella, que estaba supuestamente vacía, no estaba tan vacía. Esta botella que estaba en apariencia vacía, ustedes vieron que yo la tenía tapada, pero previamente yo le había puesto gas de garrafa, de ese que se usa en las cocinas. Le puse gas, no a presión, así suelto en el aire. Yo le saqué la tapa, le puse un poco de cerveza, como pude haberle puesto agua o pude no haberle puesto nada, da exactamente lo mismo. Pero al decir cerveza la gente ya imagina con alcohol y bueno, y ya piensa que la llama es real, pero esa llama que ustedes ven es del gas butano que yo le puse previamente. Ahora se mezcla con la cerveza, pero no tiene ninguna injerencia la cerveza. Así que cuando vean algún video, alguna cosa rara, que saquen energía de alguna parte, pues yo acá estoy sacando energía de la nada prácticamente con agua, no. Realmente estaba antes el gas ya previamente. Y al entrar agua, ese chorrito de agua ocupa un espacio y es lo mismo que el gas que tiene que salir por esa aguja. Todo lo que entra luego sale, entonces mantiene la aguja. No es un experimento peligroso porque aunque tragara la llama, acá adentro no hay oxígeno, porque es todo gas lo que tenía, no hay aire, entonces la llama nunca puede encenderse adentro, no puede explotar, nada por el estilo. Y esto va a funcionar porque acá sigue estando lleno de gas esto, y al entrar agua lo va empujando hacia arriba a medida que se va llenando, y esta botella a lo mejor para llenarse puede estar media hora, 40 minutos, no sé, hasta que ese chorrito le llene y ya cuando se llegue ya no hay más gas y se termina el experimento. Bueno, esto ha sido todo por ese video. No te olvides de suscribirte, compartir y darle me gusta. Así podemos llegar a más gente y crecer un poquito más cada día. Amigos, será hasta que nos veamos.